Hag Sameach, Shalom para todos. Gracias por estar aquí en esta clase no programada. Vamos a hablar un poco de Hanukkah para tener la conciencia de cómo eh, vivir, cómo transitar estos próximos 8 días que comienzan el 25 de diciembre en la noche, cuando salen las tres estrellas, y termina en el anochecer del jueves 2 de enero del año 2025. Fíjense que dentro del calendario hebreo, Hanukkah es una de las dos fiestas que no están reseñadas en la Torá. Es decir, que son post época de la Torá. La otra es Purim, como todos saben, que sucedió también mucho tiempo después de que Moshe Rabenu estuvo en este mundo. Los rabinos insisten en distanciarla del símbolo de la menorá porque ya esta no estaba en el templo en el momento en el que lo recuperaron. Así que después de 103 años de guerra, que no son, se dicen fácil, pero hay que ver lo que son 103 años de guerra, los macabeos, al recuperar el templo, improvisan una vasija tipo menora, encendieron una sola vela, puesto que como todos saben, ya no había más aceite y esta duró encendida 8 días. Se suponía que el aceite solo eh, duraba un día. Lo cierto es que todo gira alrededor de este pequeño milagro, pero Hanukkah tiene energías mucho más profundas, eh, y que quizás por la época en el que coinciden con diciembre y este intento porque no haya una diferenciación entre los judíos y los cristianos. Entonces, básicamente la fiesta de Hanukkah se ha concentrado alrededor del encendido de las velas y del aceite, etcétera, 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 los juegos y todo esto, y esperar el milagro. Pero en realidad, Hanukkah es mucho más profundo que esto. Eh, Hanukkah celebra el triunfo de la perseverancia, de la convicción verdadera y de la ayuda divina que siempre prevalece por encima del mal. Porque sin duda, una guerra que comenzó solo con una familia de 10 personas, que era Matitiao y sus hijos, y que al final no llegaron a ser más de 300 personas las que lograron vencer al imperio más poderoso del mundo, el imperio griego de la época, tenían la ayuda divina indiscutiblemente. Esta cualidad que se celebra es, se llama Nexa dentro del árbol de la vida. Esa es la cualidad que se celebra en Hanukkah. Y por supuesto, Nexa y Hod siempre están juntas. Y Hod, como ustedes saben, es el esplendor, es el brillo. Entonces, es bastante simbólico que toda la fiesta gire alrededor de la luz, porque justamente se trata de esta unificación de la capacidad de descender profecía, de descender energías sobrenaturales alrededor de la luz de Jod, de la luz de ese esplendor. La fuente que tenemos para hablar de Hanukkah, del suceso histórico, está en el Talmud de Babilonia. Eh,
Allí realmente se nos habla de las luces, pero no se habla de la palabra menora en forma literal. Esto está en el Tratado de Shabbat 21b y está escrito que los hombres del linaje asmoneo encontraron una vasija de aceite que estaba escondida y que tenía el sello del gran Cohen Gadol. Es decir, esta vasija fue una sobreviviente de los siglos y siglos y siglos de, de supervivencia del templo. De hecho, se cree, hay el Midrash que dice que fue un sello de el gran Cohen Gadol en la época del Mishkan, es decir, en la época de Aarón o de los hijos de Aarón. Eh, en fin, la pregunta es, ¿por qué si el milagro más impactante fue el triunfo del ejército, solo nos enfocamos en ese milagro del aceite que parece más pequeño comparado con ese gran prodigio? Porque la guerra, nos dicen los sabios, que eh, debido a que Hanukkah estuvo, eh, digamos, se produjo en medio de la guerra, ¿verdad? Y esta siempre significa muerte y destrucción. Los jajamín no se concentraron o no quisieron recordar esto como un evento glorioso, a pesar de que en las filas de los macabeos casi no hubo bajas que lamentar. Entonces, los jajamín quisieron conmemorar la presencia divina en momentos en donde las tinieblas buscan apropiarse de nuestra confianza y de nuestra fuerza. Entonces, Hanukkah celebra la luz oculta que aparece en los momentos de incertidumbre. Cuando los amoneos de la época vieron que este aceite se mantuvo encendido durante 8 días, enseguida relacionaron esto con el fuego que descendió del cielo el octavo día, cuando Dios le ordenó a Moshe y Aarón la inauguración del Mishkan. Ellos pensaban que con la profanación y la destrucción del templo, la presencia divina se había retirado de allí. Así que al encender esta llama después de 103 años de guerra, lo cual implicaba la emancipación del pueblo de Israel, finalmente se dieron cuenta de que la divina Shejina siempre estuvo de su lado y que nunca se retiró del lugar. Cuando miraron hacia atrás y vieron todo lo que había pasado, fue cuando reconocieron su asistencia y consideraron el gran milagro que fue vencer a este gran imperio. Esto nos pasa bastante, mis amigos. Nos pasa muchísimo que cuando nosotros vemos hacia atrás, es solo cuando podemos apreciar las bendiciones que ha significado ese camino que atravesamos y cómo Dios siempre estuvo allí para guiarnos para un mejor porvenir del cual no sabíamos, pero que llegamos allí de manera casi que automática, sin darnos cuenta. Esto fue también lo que les pasó a los asmoneos. De hecho, cuando termina la guerra y ellos encienden Hanukkah, ¿verdad? Tardaron todo un año en procesar todo lo que había sucedido, en escribir, y fue solo al año siguiente cuando decidieron instaurar esta festividad como un día de Yom Tov. Ahora fíjense algo. Esto nos habla del poder de esta fecha, que es el 25 de Kislev. El Talmud dice que en un momento fue declarado Yom Tov
porque fue el día en el que Alejandro Magno entró a Jerusalén con la intención de destruir el templo y apropiarse de la ciudad. Pero a lo lejos ve a un luminoso y hermoso hombre vestido de Cohen Gadol que va a recibirlo. Alejandro se baja de su caballo y corre hacia él y se postra dejándolos atónitos a todos. El jefe de los soldados le dice: Su Majestad, ¿qué hace? Este es nuestro enemigo. Y Alejandro respondió: Este rostro hermoso es el que yo veo cada vez que voy a una batalla y las gano gracias a él. Ese hermoso hombre era Shimón Asadí, que es el sabio que vamos a visitar cuando vamos a Jerusalén. Debemos saber que en aquella época estaba prohibido que el Cohen Gadol saliera del Kodesh a Kodashim con el traje del sumo sacerdote, a excepción de esta ocasión que dependía de Shimón Asadí que el templo se mantuviera en pie. Y así fue. Alejandro Magno prohibió la invasión de Jerusalén y este día fue declarado milagroso. Fue festejado hasta que la guerra comenzó, ya cuando Alejandro Magno murió. Hoy en día, entonces, Hanukkah, sin saberlo, se celebra en esta ocasión, el 25 de Kislev. Es por eso que lo entendemos como una apertura cósmica de benevolencia para el mundo. También sabemos que según la Cábala, el mundo fue creado el 25 de Kislev. Esto lo explica el Arizal de bendita memoria, Rabbi Isaac Luria, y nos dice que la naturaleza de la luz de Hanukkah no es igual al brillo que emanan de las estrellas o del sol, pues su naturaleza se llama Or Aganus. Es esa luz que fue creada al principio de la creación y que luego se escondió. Esa es la luz que direcciona al alma, mis amigos. Y fíjense que nos dice el Talmud que esta luz duró 36 horas encendida. Esta luz del Or Arganús estuvo 36 horas. Y si contamos cuántas velas de Hanukkah, sin contar el Shamás, encendemos, en realidad son 36. Así que, bueno, hay una gematría allí poderosa. Por eso, cada festividad del candelabro, del calendario hebreo, perdón, comienza con una historia. Y en cada una de ellas encontramos a un enemigo que busca destruir al pueblo hebreo, quien representa las almas de Seirampín que buscan iluminación. Siempre el pueblo hebreo vence al enemigo porque tiene a Dios de su lado, cosa que en realidad representa la elevación de la conciencia, es decir, el triunfo de los atributos superiores espirituales sobre el ego. ¿Y por qué digo del pueblo hebreo? Porque tiene que ver con el alfabeto hebreo, no con el idioma que se habla hoy en día, que es el hebreo en Israel. No, aquí estamos hablando de que el pueblo hebreo tenía que ver con el lenguaje de la divina presencia. ¿Ok? En otras palabras, los enemigos de las historias bíblicas son metáforas de energía oponentes colectivas que nos azotan y son pueblos o culturas que han agregado clipot al mundo. Por ejemplo, ¿qué es Amalek? Es el enemigo más temible que tenemos. Es el odio gratuito, dicho en hebreo sinat hinam, que imprime el deseo de destrucción del otro sin ninguna razón. Y Amalek es también la duda. ¿Qué es Hamam en la fiesta de Purim, por ejemplo? Es la intriga y la envidia. También es altamente destructivo. Hamán es
asimismo el antisemitismo, el clasismo y el racismo, que es el faraón en Egipto, es el mayor enemigo de Hashem, es decir, es la idolatría al ego. El imperio griego, ¿de qué se trató? El imperio griego nos trajo el helenismo, que es el enemigo más silencioso que aún permanece hoy en día, porque asociar la distracción a los griegos es debido a que ellos colonizaron al mundo con el culto al cuerpo que genera idolatría a la belleza, inventaron el teatro y las bellas artes y también la racionalidad. ¿Qué es el imperio romano? El imperio romano es la tergiversación o tergiversación de el judaísmo, conocido hoy como el cristianismo. Entonces, si se pueden dar cuenta, todas estas historias que han transcurrido a lo largo del tiempo son siempre símbolos colectivos que tratan de aprisionarnos, tratan de mantener la conciencia colectiva amaestrada y domada. Fíjense que la belleza, el teatro, las bellas artes, nada de eso es negativo. El problema es el exceso. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en las Olimpiadas ahora en París. Vimos una cantidad de excesos que fueron simplemente maneras en la que se muestra cómo idolatramos al cuerpo en lugar de ser eh, un medio para que nuestra alma se exprese en el mundo. ¿Ok? Entonces, Hanukkah, ¿verdad? Eh, despierta nuestro poder interior. Fíjese, ella se conoce como la fiesta de las luces. Y esto es un momento del año que celebra la capacidad del alma humana de trascender las limitaciones y manifestar milagros. La historia del aceite que ardió durante 8 días, a pesar de ser suficiente solo para un día, simboliza la habilidad de alterar la naturaleza misma cuando la voluntad está alineada con lo divino. Es decir, la única manera de lograr alterar a esa inteligencia natural es alinearnos con la voluntad de Keter, con el razón. Según la Cábala, los milagros no son un evento aleatorio, no son frutos del azar, sino que son una posibilidad inherente al tejido del universo y un despertar evolutivo. El milagro es el resultado de despejar el camino que nos separa del Creador. Sin embargo, muchos de los milagros que vivimos en épocas antiguas son hoy parte de lo cotidiano, solo que anteriormente eran parte de la luz oculta. El Or Aganús es hoy en día es una luz revelada y nos damos cuenta que forma parte de la naturaleza, pero antes era una naturaleza desconocida para nosotros, porque esto de las leyes de alta frecuencia, de las leyes de causa y efecto, es algo que relativamente, vamos a decir que es algo novedoso, aunque se practicó o se conocía en las élites, la mayoría de la gente, el colectivo en general, no conoce las leyes universales, ¿verdad? Entonces, esto se trata de que en la medida en que el mundo ha ido evolucionando, hemos venido descubriendo más Or-Aganús, más luz oculta, y ya luego se hace natural. Y así va a seguir siendo, mis amigos. Todo esto nos hace pensar que aún hoy
nos falta mucho por descubrir de la naturaleza, cosa que más adelante, generaciones posteriores, lo vivirán como algo natural. Es así como el mundo evolucionará para lograr vivir en absoluta abundancia y estrecha relación con la fuente divina de todas las cosas. Al elevar nuestra conciencia y sintonizarnos con el campo infinito de potencialidades, podemos trascender las leyes de la naturaleza conocida como la gravedad, la causalidad, las limitaciones aparentes, para encontrar leyes desconocidas, de modo de poder manifestar milagros en nuestra vida. La naturaleza se basa en leyes predecibles, pero la confianza, la certeza y la fe pueden reconfigurar estas leyes. De hecho, Jacob, Moisés y los macabeos fueron ejemplos de personas que alteraron las leyes naturales mediante su absoluta certeza en la intervención divina. La clave, mis amigos, es acceder al nivel de Or Ein Sof. Los milagros ocurren cuando conectamos con la luz infinita. Lo conocemos con el Ein Sof Aur en hebreo. Esta es una dimensión espiritual en donde no existen límites ni restricciones. Desde este nivel podemos influir en la realidad física, que es solo un reflejo denso y limitado de los planos superiores. La Cábala enseña que las leyes naturales son verdaderas en el nivel físico, pero en un nivel divino son moldeables, maleables y pueden ser transformadas. Es decir, mis amigos, la ley de causa y efecto podemos moldearla como si fuera una plastilina y es eso lo que va a ocasionar los verdaderos milagros. Entonces, hay, según la Cábala, una metodología para manifestar milagros a voluntad. Por ejemplo, la claridad y la alianza con la voluntad divina. ¿Cómo es esto? La Cábala nos explica que un milagro genuino no es simplemente un deseo egoísta, es una manifestación que alinea el propósito personal de la persona que está teniendo el deseo con la voluntad divina, con el flujo divino. La clave entonces está en establecer una conexión clara entre nuestra voluntad y el bien del colectivo. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si nuestra intención para lo que deseamos nos va a servir para que el mundo mejore, para que lo podamos elevar, o es solo para un beneficio personal. ¿Ok? ¿Para qué tú quieres un carro, por ejemplo? Bueno, tú quieres un carro para ir más cómodo a tu trabajo. Pero ¿qué tal si un colega de trabajo te pide que lo lleves? ¿Vas a poner tu carro al servicio de esa persona? Será bajo ciertas condiciones, etcétera. Todo esto, ¿verdad? Son cosas que son tomadas en cuenta por el razón, por la inteligencia de la conciencia cósmica, ¿verdad? Para apoyarnos en nuestros deseos. Entonces, nosotros, una de las maneras en la que podemos, eh, digamos, negociar con esta energía eh, cósmica, con este razón, ¿verdad? Es siempre eh, entregárselo a la gloria de la luz, a la gloria de Dios, al servicio divino. Por ejemplo, bueno, yo quiero en este momento que se manifieste
la pareja ideal de mi vida, pero que sea algo que sea para mejorar este mundo, para que mi vida se convierta en un aporte positivo para los demás, mi vida de pareja, mi vida de familia, etcétera. Y de hecho, buscar manifestar bienestar a todos los que me rodean. De eso se trata, asociarse con el razón. ¿Ok? El número 2 tenemos entrar en el campo de todas las posibilidades, que es la alteración de la conciencia. El campo cuántico, reconocido por la ciencia moderna, es una resonancia infinita de potencialidades donde todo lo que puede suceder ya existe en forma de posibilidad latente. Desde la perspectiva cabalística, este campo corresponde al nivel de Keter y Jochma, donde la lógica y las restricciones no aplican, mis amigos. Nuestra lógica, nuestra manera de ver las cosas no aplica en Keter y a Jochma. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay limitaciones, ¿verdad? En el tiempo, en la gravedad, en la causalidad, y que todo esto está en un nivel, eh, vamos a decir, metafísico, porque no lo podemos palpar con nuestras manos, pero se siente, está allí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que subir a un nivel superior, que es el océano de posibilidades infinitas. Y eso lo tenemos que imaginar, tenemos que visualizarnos allí para poder sentir o para poder eh, barajear las cartas de las infinitas posibilidades que tenemos. Lo que tenemos que entender es que este proceso se hace a través de la VAB, que es la energía que clava. El VAB es un clavo, es la energía que clava nuestro deseo en el campo de todas las posibilidades. Cuando yo pongo mi VAB, mi atención, cuando yo quiero un carro y yo clavo ese carro en mi mundo, en mi espacio de potencialidad, y yo lo clavo con una VAB, eso va a empezar a generar una energía. ¿Ok? Luego tenemos elevar la vibración emocional, la gratitud como puente para el milagro. La emoción de la gratitud tiene la capacidad de alterar nuestra frecuencia vibratoria y sintonizarnos con niveles superiores de la realidad. En Hanukkah, la gratitud por los milagros pasados prepara el espacio para los milagros futuros. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Yo siempre les recomiendo escribir. Fíjense que desde que eh, utilizamos las computadoras, ¿verdad? Y los teléfonos y todo esto, nuestro cerebro deductivo ha, eh, como que se ha reducido. La manera, o sea, cuando nosotros escribimos con nuestra mano y escribimos con papel y lápiz, sobre todo lápiz de grafito, que es una materia natural, o tinta, que es materia natural, entonces nosotros estamos eh, poniendo a trabajar zonas del cerebro que normalmente se desactivan. Entonces, cuando nos cuesta ponernos en estado positivo y estamos negativizados y estamos pesimistas, nosotros tenemos que escribir las bendiciones que hemos experimentado en nuestra vida, incluso las más pequeñas. Y durante los días de Hanukkah vamos a leerlas, vamos a agradecer
profundamente estos momentos, porque Hanukkah es una especie de vientre en donde hay un espacio para que se geste una cantidad de energía que va a potencialmente descender durante el resto del año. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer esto en tiempo presente como si el milagro ya se hubiese manifestado. Luego tenemos el cuarto paso, es la paciencia y la confianza en el proceso, que esto es lo más difícil para nosotros, porque esto se trata de aceptar la incertidumbre, mis amigos. La cuántica nos muestra que los milagros surgen cuando dejamos espacio para lo inesperado. Es decir, dejar que lo divino opere sin limitarlo con expectativas rígidas. Es decir, no es lo que yo quiero, es lo que mejor me conviene. Cuando yo dejo y yo abro esa posibilidad, yo estoy abriendo el abanico de posibilidades para que mi alma, que sabe más que mi ego, lo que necesita, lo que deseo realmente, entonces mi alma puede expresarse y evitar todos estos deseos por copiar lo que le he visto al otro. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, mis amigos, que la incertidumbre es una constante en la experiencia humana. Desde el punto de vista espiritual, es tanto un desafío como una oportunidad para conectar con dimensiones más profundas de la realidad. En el marco de la cábala y del hasidismo, la incertidumbre no es solo aceptada, sino valorada como una herramienta esencial para el crecimiento, para la fe y la revelación de lo divino. En la cábala, el concepto de Ein Sof, la luz infinita, representa la esencia divina que está más allá de toda comprensión. La incertidumbre, por lo tanto, es un reflejo de este infinito, ya que nuestra percepción limitada no puede abarcarlo completamente. Si no aceptamos la incertidumbre, no estamos aceptando el Ein Sof, que es la luz que nos provee. Y fíjense que la incertidumbre nos obliga a confrontar el misterio de la existencia y a reconocer que no todo está destinado a ser entendido. Esto abre un espacio para la emuná, que no es fe ciega, sino que es una conexión con aquello que trasciende lo racional. A veces, mis amigos, tenemos que decirnos, aunque no lo entiendo hoy, no lo entiendo hoy, ¿verdad? Lo acepto y confío. Aceptar la incertidumbre implica confiar no solo en el resultado final, sino en el proceso mismo. Esto requiere una mentalidad de apertura y la creencia de que cada momento de duda es una oportunidad para la conexión espiritual. El desafío de Malhut, mis amigos, es eliminar a Amalek, que es esa duda. Malhut nos enseña a recibir la luz incluso cuando está cubierta por velos de incertidumbre. Ese es el nivel en el que aprendemos a encontrar lo divino en lo oculto, transformando la duda en claridad. Es decir, no sé cuándo, no sé cómo, pero eso se va a manifestar. Con esa certeza, tenemos que decretar todo lo que deseamos, mis amigos, porque es esa certeza lo que va a transformar la duda de nuestro subconsciente en certeza, en emuna. Fíjense que esto de Hanukkah, les decía que es como un vientre, ¿verdad? Un vientre es un espacio vacío. La incertidumbre es el vacío en el que se nos da la oportunidad de actuar y de elegir.
Es un regalo divino que nos permite participar activamente en la creación de nuestra realidad. En la metafísica cabalista nos enseña que el mundo no fue creado una vez, sino que está siendo creado constantemente y nosotros somos partícipes de esta creación. Esta creación continua genera un flujo de cambio y de incertidumbre que refleja el dinamismo de lo divino. Si nosotros somos partícipes, quiere decir que todo lo podemos cambiar, que depende de nosotros. La incertidumbre es un recordatorio de que no estamos atrapados en un destino fijo, que todo es transformable porque el Creador está renovando la realidad a cada instante, mis amigos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tener o declarar en voz alta, ya esto está hecho, incluso si no lo entiendo. Ya, gracias a Shem, que ya se hizo. Y no bajarnos de allí. Tener, yo todos los días en lo que yo me despierto, empiezo a tener una cantidad de pensamientos y lo empiezo a desplazar por la figura geométrica de la cual les hablé, por ejemplo. Y me concentro allí y vuelve a los pensamientos y la desplazan y yo vuelvo otra vez. Es una cuestión de entrenamiento de nuestra voluntad. Es la voluntad la que trae el pensamiento a nuestra mente espacial y va sustituyendo esos pensamientos negativos. Y esto se hace con entrenamiento, mis amigos, y el entrenamiento requiere paciencia. Así que la incertidumbre y la paciencia es la clave para nosotros poder materializar. Ahora, el quinto punto es la acción como un catalizador de milagros. Hanukkah enseña que los macabeos no se sentaron a esperar el milagro. Ellos encendieron el aceite aunque parecía insuficiente. Y esto quedó así para siempre como una mitzvah. Una mitzvah, no, uno no espera para hacer una mitzvah, uno hace una mitzvah inmediatamente. Por ejemplo, uno cuando enciende las velas de Shabbat, inmediatamente se hace la bendición, a menos que estés en grupo. Y la gente se tarda, ¿verdad?, en prender, cuando uno está en grupo, uno espera que todo el mundo tenga sus velas encendidas para hacer juntos la bendición. Pero en forma normal, una vez que uno enciende la vela, inmediatamente se hace la bendición. No es que uno espera que el otro venga, vaya, uno espera que la vela esté encendida bien y uno va a dar una vuelta. No, se hace inmediatamente. Y esto fue lo que hicieron los macabeos. En Cábala, esto se llama Isarutá de Letatá. Se llama un despertar desde abajo, donde una pequeña acción humana desencadena una respuesta divina desproporcionada, porque siempre la respuesta divina será más grande que la acción, ¿verdad? Luego tenemos el sexto paso, que es encender la luz ritual de Hanukkah para que los milagros ocurran. El encendido de las velas de Hanukkah tenemos que hacerlo con la intención de llevar luz a las áreas más oscuras de nuestra vida, a eso que no conocemos, a eso que no sabemos de nosotros mismos, pero que sabemos que está allí. Todos nosotros tenemos zonas oscuras. Entonces, cuando encendamos estas velas de Hanukkah, vamos a pensar que esta vela está iluminando todas las áreas oscuras de nuestra psiquis. Imagínense cómo el cerebro es iluminado por completo, desde adentro hacia afuera, y una aura enorme de luz dorada se posa sobre sus cabezas. Esa es la cabana más bonita que podemos tener para este momento, porque eh, cada noche se enciende la vela con una intención clara.
Miramos la llama y meditamos en su mensaje. Y es que la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente ella la disuelve ante su presencia, mis amigos. Las velas están iluminando el camino hacia nuestros milagros, hacia nuestra materialización, disolviendo los obstáculos y revelando el potencial infinito. Es esa la intención que tenemos que poner en cada día al encender nuestra vela de Hanukkah. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito de la física cuántica, pues ella refuerza que nuestra observación afecta la realidad. El experimento de la doble rendija demuestra que la conciencia del observador colapsa ondas de posibilidad en partículas de realidad. Esto se alinea con la enseñanza cabalística de que la intención enfocada puede alterar las leyes naturales y traer lo que parece imposible al plano de lo posible. La lección más profunda de Hanukkah es que los milagros no ocurren al azar, son el resultado de una acción consciente que desafía la lógica, ¿verdad? Con una alineación con lo divino. Al encender la luz de Hanukkah, debemos recordar que nosotros podemos iluminar lo imposible y traer los milagros que deseamos al mundo, siendo canales de la luz infinita. Por ejemplo, para traer paz al mundo, para traer bienestar, para traer prosperidad para el mundo. Cada vez podemos nosotros poner intenciones colectivas para esto, para esta cabana, ¿ok? El asunto es que Hanukkah es una fiesta de interiorización, de entendimiento, es una fiesta meramente espiritual, completamente opuesta a la distracción, que dicho sea de paso, se completa también con la época decembrina. Por otro lado, recuerden que Hanukkah es una escalera que vamos subiendo dentro de la creación y que al final, en el día octavo, nos conecta con la energía de la Binah, que es la vasija primordial que sostiene la vida en la naturaleza. Binah es la inteligencia que vive dentro de ella, la cual genera su capacidad de reproducción, mis amigos. Por eso es que Hanukkah es una fiesta de fertilidad al mismo tiempo, porque se trata de atraer vida en donde hay la limitación. Por ejemplo, si hay algo por lo que están atravesando y quieren comprender todo el trasfondo psicoemocional y espiritual de esa situación, comienzan preguntando sobre ello cuando encienden el primer día de Hanukkah. Y lo más seguro es que verán el resultado al final de los 8 días. Por lo menos tendrán más comprensión de eso que están viviendo, de lo que tenían antes de comenzar la festividad de Hanukkah, y eso nos da paz. Es importante entender que Hanukkah no es una fiesta banal, no se trata de un simple milagro que hizo rendir el aceite, se trata de un botecito de aceite heredado desde la época del Mishkan original que trasciende la historia, mis amigos. En el Talmud hay varias opiniones al respecto, pero la más aceptada es que el aceite se vertía sobre la menorá para encender la llama y nuevamente la jarra que contenía el aceite se llenaba milagrosamente. Esto sucedía cada día en el templo. Ahora, ¿de dónde sale el aceite milagroso? ¿Cuál es su origen? Vemos la primera referencia en la Parashá Vayetze, capítulo 28-18, cuando nos dice: Jacob se levantó muy temprano por la mañana y tomó la piedra que había empleado de cabecera, la puso por pilar y derramó aceite en ella. Nos dice el Midrash que al despertar, después de haber soñado con la escalera, Jacob encontró este tarro de aceite que había bajado del cielo y con él bañó a las piedras que le sirvieron de cabecera, las cuales gracias a este aceite se convirtieron en una sola. Luego
Los versículos del 10 al 22 de Bayetze, que deben leer, nos revelan toda la esencia espiritual de Hanukkah y el método de traducir esto en un beneficio material. Fíjense que Jacob se convirtió en el ser humano que logró manipular la luz. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice, llegó a cierto lugar y durmió, porque ya se había puesto el sol. El Midrash cuenta que era el mediodía cuando llegó Jacob al monte Moriah, y cuando Hashem le incita a quedarse dormido, él le dice a Hashem que no se puede dormir aún porque el sol estaba en plena actividad. Entonces Hashem le obedeció y adelantó la noche, acortó el día. Esto fue un milagro. Luego pasamos al episodio cuando Jacob pelea con el ángel de la muerte, para Shabbat capítulo 32, versículo 27, que dice, suéltame que llegó el alba. Jacob le contestó, no te despediré si no me bendices. Dice el Midrash que el alba sorprendió al Satán porque Jacob le ordenó al sol que saliera antes de la hora prevista. En conclusión, Jacob alteró las leyes de la naturaleza. De esta manera tan simbólica, la Torá nos está revelando que la naturaleza de la luz del octavo día, en este episodio tan importante, se trata de hacer que todas las leyes que normalmente nos dominan, nos someten a este mundo material, puedan ser alteradas. Y esto se llama el Or Aganus, del cual nos habla el Ari. De hecho, nos dice el Midrash que el episodio de la pelea contra el ángel de la muerte se produjo porque Jacob quiso regresar a recuperar el aceite que había dejado en su anterior campamento, pues en una visión profética vio que este aceite era el que Aarón utilizaba para encender la menorá en el Mishkan y vio la importancia que esto tendría en la recuperación del templo. Por lo tanto, el milagro de Hanukkah, entre otras cosas, es la supervivencia a través de la historia de este aceite que sirvió de motor invisible en la lucha contra el imperio que deseaba matar los valores del pueblo hebreo. No es casualidad que lo esencial del encendido de la Hanukkah sea el momento en el que se opone el sol. Hoy en día la mayoría de la gente enciende la Hanukkah en la noche porque es cuando toda la familia se reúne. Pero si queremos hacerlo a la perfección, debemos hacerlo en el momento en el que las tres estrellas se ven, en el momento en que la noche cubre nuestra cotidianidad, porque el objetivo de estas luces es que la oscuridad no tenga lugar en nuestras vidas durante estos 8 días. Cuando se ven las estrellas, todavía hay luz del sol. Y al encender Hanukkah, en ese momento es como si estuviéramos prolongando la luz del sol. La oscuridad más grande que hay en nuestra vida es el exilio que tiene nuestra alma, esta separación que tiene con respecto al Creador. Así que esta práctica es una especie de terapia para encender la luz de nuestras vidas. La verdadera estructura donde la luz puede sostenerse es la estructura de Malhut. Es en la parte inferior de nuestras vidas en donde necesitamos encender esas luces. Estamos hablando de la parte inferior de nuestro cuerpo. Es por eso que dentro de las instrucciones precisas para encender las luces de Hanukkah, debemos poner la Hanukkah en un lugar que está a la altura de nuestras caderas, no más alta de allí, porque el objetivo es no llevar esa luz a los mundos superiores. Al contrario, esa luz debe aclarar lo que hay desde el ombligo hacia abajo. Es esa parte de nuestro cuerpo que nos mantiene pegados al suelo y al mismo tiempo la que nos direcciona hacia el futuro. La gestual entonces debe ser estar parados encendiendo las velas de Hanukkah para que esto se haga desde arriba hacia abajo. Y la Hanukkah debe estar a la izquierda de la entrada, cuando entramos a nuestra casa cerca de nuestra puerta. Siendo así, mis amigos, los invito entonces a que iniciemos esta festividad de Hanukkah
valorando y tomando esta luz que nos llega para que nuestro nefesh la contenga y atraiga verajot en cada aspecto de nuestra vida. ¿De qué manera? Diezmando. Esto nos trae bendiciones a nuestro dinero. Siendo caritativos, teniendo unión familiar, siendo bondadosos, atendiendo al otro, cuidando nuestro verbo y nuestro pensamiento, dándose de acá, siendo modestos y caritativos. ¿Ok? Todo esto, por causa y efecto, traerá clemencia a nuestras vidas en este momento de apertura cósmica. Hanukkah son días en los que tenemos la posibilidad de recibir el Ruach HaKodesh para convertirlo en luz interna. Y les recuerdo que el Ruach HaKodesh es inspiración divina, mis amigos. Así que, bueno, quería dejarles esta conciencia para que cuando estén encendiendo su Hanukkah, pues tengan esta capacidad de pensar en esta luz superior que realmente puede ser bastante útil y bastante importante para el trabajo que vamos a hacer en el año. Si tienen algunas preguntas, bueno, entonces podemos responderlas.